Buenos días, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, instructor de la Escuela de Formación en Literatura del municipio de Mosquera. Y bueno, agradecemos la invitación que nos ha extendido el profesor Ramiro Estupiñán Castro, profesor de lengua castellana, muy conocido por ustedes, para participar con esta pequeña actividad alrededor de la semana mercedaria. Bueno, entonces quiero enviar también un saludo muy especial para todas las personas, los chicos y las chicas de octavo, noveno, décimo y once. Y bueno, acá vamos a hablar un poco alrededor del tema de la edición de textos, ¿no? Como esos diferentes niveles y capas que de muchas maneras tiene que tener un texto para que no solo sea legible por los lectores y las lectoras, sino que también para que adquiera pleno sentido. Entonces, cuando hablamos de editar, justamente lo que estamos haciendo es repotencializar lo que el texto ya dice desde un principio. En esta medida, digamos, tenemos que tener en cuenta que muy difícilmente, por no decir que puede llegar a ser prácticamente imposible, la primera vez que nos sentamos a escribir un texto, sea el que sea una carta para la novia, para el novio, una carta para la madre o para el padre, sea un poema, un cuento, una crónica, una novela, un derecho de petición, una tutela, todo lo que se les ocurra a ustedes que puede ser escrito, que puede ser transmitido por medio de un lenguaje escrito y literario, por supuesto, va a estar listo con una sola sentada. Por eso cuando escribimos una carta al novio o a la novia, después la leemos, ¿no? Sobre todo porque a veces, aunque mucha gente puede llegar a pensar y a creer en el asunto de la inspiración, generalmente el tema que tiene que ver con la escritura, digamos que se minimiza al fenómeno, digamos, absolutamente de trabajo, a un fenómeno que se mantiene directamente adherido como a la constancia. En esta medida, la inspiración puede ser que para que un texto sea lo suficientemente genial o lo suficientemente interesante, es apenas un 1 o un 2% de lo que viene a ser el trabajo de fondo, que es el trabajo de la escritura, ¿no? Con ese 98-99% restante, que es justamente el de la constancia. Entonces vuelvo y digo, no quiero decir que la inspiración no exista, por supuesto que sí, a veces me ha pasado a mí, ¿no? Cuando escribo algunas cosas, que incluso estoy durmiendo y se me viene una idea a la cabeza, o estoy soñando algo específicamente y lo que hago es agarrar esa idea y escribirla. Y después lo que hago de alguna manera es dejarla madurar un poco, ¿no? La guardo en un cajón, la guardo en alguna carpeta de la computadora y después vuelvo ya con más distancia a acercarme, digamos, a esa idea. Entonces también, digamos, la invitación va primero como proyectando posibles escrituras alrededor de diferentes géneros, que también tengamos la plena conciencia de que esto requiere de mucho trabajo. Pero ojo, nosotros mismos podemos editar nuestros propios textos. Por supuesto, hay gente que se especializa como en esta rama de todo el circuito de publicación de textos o de publicación de libros incluso, en donde digamos hay diferentes niveles como les mencionaba. Pero nosotros también podemos dejar un texto lo suficientemente pulido, digamos pulcro, para que digamos sea apreciado de la manera como nosotros queremos que sea apreciado, ¿no? No vaya y sea que estemos escribiendo una carta en la que nuestra intención es la de generar alegría, generar entusiasmo y no lleguemos directamente a ocasionar eso en los lectores, sino que sea un texto más. O si no, si queremos escribir un texto muy melancólico, muy triste, un texto más bien oscuro, poder, digamos que generar esta tonalidad en la imaginación del lector. ¿Tá? Entonces, bueno, bienvenidos y vamos a contarles acá algunos tips que tenemos, digamos, para poder establecer el tema editorial de una manera también no solo personal, individual, sino también facilitar un poco la lectura a las personas que se van a acercar a nuestro texto.
¿tá? Entonces, como les decía, tenemos que considerar de alguna manera que todas aquellas cosas que escribimos por primera vez son solo borradores. No importa si sabes escribir muy bien, no importa si eres un genio o una genia, no importa si tienes 300 doctorados en lengua hispana, por decir cualquier cosa, siempre va a ser un borrador. Porque hay una cosa que se llama también la escritura automática, que tiene que ver con ese 2% de inspiración. Me siento y comienzo a escribir la carta. Entonces, querida Sirley, amada mía, quiero esta tarde manifestarte todo el amor que he sentido por ti en las últimas tardes. Entonces comienza uno ya como a básicamente a deshacerse como de toda esa emoción, de todo ese sentimiento, pero después, cuando ya hemos terminado, decir como listo, esto es lo que básicamente yo quiero decir. Este es la arquitectura, ¿no? El esqueleto de aquel edificio narrativo. Entonces comenzamos ya a revisar. Comenzamos a revisar qué tipo de cosas. Comenzamos a leer y nos damos cuenta que de pronto a nivel de puntuación el texto no tiene un ritmo, digamos, como muy adecuado, ¿no? Entonces son comas, puntos seguidos, puntos y aparte, dónde pueden ir unas comillas, dónde van dos puntos seguidos, dos puntos aparte, y esto lo tenemos que tener muy claro porque todo el sistema de puntuación dentro del lenguaje no solo nos permite generar ritmo, cuando incluso nosotros estamos hablando, tenemos algunos espacios en donde la respiración juega un rol muy importante y los signos de puntuación en los textos desde el nivel gráfico, digamos que también cumplen como con ese requisito. También de alguna manera lo que hacen es como ayudar a que una idea tenga más forma, a que una idea sea mucho más contundente o a quitarle de alguna manera también cierta importancia a algo, ¿no? Numerar. Entonces, por ejemplo, cuando estamos usando el lenguaje para decir una casa, un hogar, una morada, ¿tá? Entonces, de pronto también debemos ser conscientes de buscar la palabra adecuada, sin la necesidad de caer en la repetición, ¿no? Eso también es algo que nos enseña mucho la poesía. La poesía puede pasar mucho tiempo buscando la palabra adecuada, la palabra ideal, aquella palabra que resume muchas palabras. Entonces, no en vano, en un poema podemos utilizar la palabra casa, la palabra hogar, la palabra morada, o incluso de una manera un poco más frívola, también atendiendo un poco a las circunstancias de muchos, hoy por hoy, un apartamento, ¿no? Entonces, es muy importante que seamos específicos con las palabras que queremos usar y de pronto no dejarnos llevar tanto por el tema de los sinónimos, porque los sinónimos de alguna manera lo que hacen es también comenzar a concertar un sentido tal vez diferente al que nosotros queremos establecer directamente con el texto. Entonces hay que verificar que efectivamente ese texto que hemos terminado concuerde puntualmente con eso que nosotros teníamos pensado decir. Y por ahí también de pronto lo importante de una relectura de lo que uno acaba de escribir es que por ahí se da cuenta que tal vez lo que quiere decir o lo que había querido decir podría llegar a ser muy simple, muy torpe o incluso muy sencillo, y lo que te va a permitir esa arquitectura, ese esqueleto que está detrás, es poder proyectar hacia otros lados ese mensaje que quieres dejarle a los lectores y a las lectoras. Entonces, digamos que ahí hay un primer nivel, ¿no? Todo lo que escribimos no es un texto final, es apenas un borrador, ¿no? En esta medida, digamos, también es muy importante que comencemos por medio de la lectura, a buscar cuáles son esos errores comunes. Somos muy tendenciosos a utilizar palabras, digamos, iguales, ¿no? Y en esa medida es muy importante, por ejemplo, que tengamos en cuenta el hecho digamos, no repetir las palabras. Entonces el lenguaje es lo suficientemente grande, el lenguaje es lo suficientemente potente que nos permite utilizar cualquier cantidad de palabras que nos van a ayudar, digamos, para que el lector no comience a aburrirse, ¿no? Entonces si uno pone todo el tiempo, ahora bien, ahora bien, ahora bien, o sin embargo, sin embargo, sin embargo, no obstante, no obstante, no obstante,
Entonces se vuelve un texto también que comienza a cansar al lector, ¿no? Entonces es como cuando todo el tiempo estamos viendo la misma película, ¿no? Entonces tenemos al gran director o la directora que nos gusta un montón y resulta que siempre estamos viendo que son los mismos recursos dramatúrgicos los que usa para contarnos una historia diferente. Entonces ya sabemos cuál es esa fórmula y puede volverse en algo cansón que nos haga abandonar la película o incluso también de alguna manera, pues para este caso específico, abandonar el texto. Está también el nivel ortográfico que es sumamente importante, ¿no? Es diferente decir cayó a cayó, ¿no? Entonces cuando digo cayó me refiero a que alguien pudo haberse caído, ¿no? Pero cuando digo cayó, entonces tiene que ver también como una persona que hizo silencio, se quedó callada, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. También la diferenciación entre una S y una C, el tema de las tildes, es sumamente importante. ¿Cómo podemos nosotros, digamos, comenzar a proyectar todo este tema ortográfico que a veces puede ser tan lioso, que a veces puede ser tan complejo, incluso tan fastidioso? La mejor manera que tenemos es la de leer. Y ojo, acá les voy a dar un consejo muy especial, muy importante, y es que muchas veces lo que tenemos que leer es lo que nos interesa, lo que a nosotros verdaderamente nos mueve y nos gusta. Si ustedes agarran un texto y digamos, leen las primeras 10 páginas y dicen, no, esta vaina a mí no me gusta, esto a mí me tiene sin cuidado, me parece supremamente aburrido, entonces pueden estar pasando dos cosas. O que eso que estás pensando sea real, o que tal vez de pronto estés pensando en que no has hecho la tarea de física, en el problema que tuviste con tu mejor amigo o tu mejor amiga, en que tienes que ir a hacer el mandado que te pidió tu papá o tu mamá. Entonces hay que concentrarse. Vuelves a agarrar ese texto, vuelves a llegar a la página número 10 y dices, no, es que definitivamente a mí esto no me interesa, a mí esto no me importa. Entonces, ¿para qué seguirlo? ¿Para qué seguir con esa carrera en contra tuya para leer las cosas? Estamos completamente de acuerdo en que por lo menos en el ámbito literario, pues hay obras que son absolutamente universales y obras que son imprescindibles para cualquier amante de la literatura. Pero eso no quiere decir que cualquier amante de la literatura, digamos de alguna manera, tenga que estar supeditado a leer algunas cosas que no le interesan, ¿no? Coincidimos con que el Quijote es una gran obra, pero si te aburre, no quiere decir que seas más o menos inteligente porque no pudiste leer el Quijote. Además, el Quijote es un libro más que voluminoso. Está escrito en un lenguaje barroco, en un lenguaje muy intenso, donde se trabajan puntualmente, digamos, que algunas imágenes que no son muy cotidianas, digamos, en este contexto del siglo XXI, pero haciendo un esfuerzo, digamos, se puede llegar no solo a entenderlo, ¿no? Porque tampoco es una lectura lo suficientemente dificultuosa, pero sí de alguna manera nos invita a hacer reflexiones alrededor del lenguaje. Entonces el Quijote es un libro que te permite aprender un sinnúmero de palabras, es decir, tiene un vocabulario supremamente extendido que puede ser algo viejo, digamos arcaico, pero que de alguna manera te ayuda también a poder concertar y ser consciente de todas las posibilidades y probabilidades que tiene el idioma, en este caso, digamos, el español. ¿Tá? Bueno, hay algo que es muy importante y es los clichés, ¿no? Luego les digo, el lenguaje es tan amplio que lo podemos utilizar y mezclar de infinitamente. Entonces, evadir también los clichés, esas palabras o esos puntos de vista, esos lugares que resultan ser absolutamente comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos escribiendo la carta a nuestra novia y decirle algo así como tus dientes son como perlas. Está bien, es una metáfora que puede ser bonita porque todos sabemos que las perlas son algo muy preciado y muy costoso además desde el punto de vista económico, pero digamos que ese tipo de cosas pues ya las trabajó alguien, ¿no? Y al trabajarlas alguien como que podemos nosotros mismos generar nuestras propias metáforas para decirle a nuestra novia o a nuestro novio que tiene una sonrisa maravillosa y una sonrisa deliciosa, exquisita, bellísima, ¿no? Entonces digamos que podemos también acudir a eso para que el texto tenga más elegancia. Ojo, no solo estoy hablando en términos poéticos, sino también de pronto para escribir un derecho de petición para que a nuestro familiar le aceleren aquella cirugía que necesita, ¿no?
Entonces digamos que también esa elegancia hace que cuando un lector se está enfrentando al texto diga como, bueno, esto está muy bien escrito, no solo me atrapó, digamos, en el sentido estructural, sino que aquí hay algo muy especial y puede que eso también ayude, ¿no? Son cosas las que de pronto uno no podría creer así desde un principio, a priori, pero que posteriormente, digamos, tienen mucho sentido. También tenemos que de alguna manera garantizar esa voz pasiva, ¿no? En donde, digamos, podemos no estar generando de alguna manera, a pesar de que sea un texto crítico, incluso bajo los textos críticos, tampoco es muy recomendable como algo que sea demasiado activo, que confronte y que sean juicios de valor absolutos. No quiero decir que no podamos ejercer la crítica, pero para ejercer la crítica, digamos, también hay lenguajes muy puntuales que nos van a permitir ser mucho más contundentes que yéndonos, digamos, a la grosería muchas veces, a los improperios, o, por otro lado, digamos, aterrizando como en un lenguaje demasiado coloquial y por eso rústico, ¿no? Tenemos que evitar también la divagación. Agarramos nuestro texto que lo acabamos de escribir y comenzamos a ver en los momentos en los que comienza como se convierte en una nébula la cabeza y uno no sabe cómo decirle a la persona te amo, uno no sabe cómo decirle al juez que necesita que le hagan, digamos, esa operación lo más pronto posible a su, a su padre, a su abuelo. Entonces es sumamente necesario, digamos, que esa divagación la cortemos totalmente. Porque la divagación lo que va a hacer es confundir al lector y si confundimos al lector, entonces puede que abandone la lectura y no va a tener ningún sentido. El texto, digamos que se va a cortar ahí de una manera muy particular, ¿no? Entonces, seguimos acá mostrando un poco alrededor de todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que les decía en un principio y que es algo sumamente importante y es dejar que el trabajo repose. Leemos lo que estamos escribiendo, ahora se me ocurre hablar de una monografía, hablar de una tesis, hablar de un ensayo, por ejemplo. Dejemos que repose, alejémonos del texto un día, 2 días, en el mejor de los casos meses, ¿no? Los grandes autores de la literatura universal también han durado muchos años escribiendo varios textos, escribiendo un texto, perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dejan reposar. Alejarse un poco del texto también implica un distanciamiento que va a permitir que cuando lo leas lo puedas ver con otros ojos, ¿no? Entonces, al estar tan cercanos al texto, pues es muy probable que de alguna manera no podamos ver todos esos errores o esos lugares comunes o esas divagaciones que son como tan importantes que tengamos en cuenta para que no, digamos, caigamos en ese tipo de errores, ¿no? Entonces, digamos, eso hay que tenerlo en cuenta de una manera muy puntual. Reposemos nuestros trabajos. Hay otra cosa que es muy complicada y que es muy difícil porque cuando estamos trabajando con escritura, pues sabemos lo difícil que es escribir. Pero tenemos que ser conscientes y hacer justicia dentro del texto y aprender a recortar. Aprender a sacar todas esas cosas que no funcionan al texto, todos esos accesorios, todas esas pequeñas, digamos, vicisitudes dentro del lenguaje que se nos convierten también en conflictos, no solo narrativos, sino también argumentativos. Entonces, escribir de más muchas veces representa muchos problemas que escribir menos. A veces necesitamos muy pocas palabras para poder decir algo mucho más contundente que utilizar, digamos, 5, 10, 15 páginas cuando algo lo podemos decir en una sola, ¿no? Es mucho más probable, por ejemplo, generalmente nos pasa a todos los que escribimos, que se escriba más de lo que se tiene que escribir. Es un lugar, digamos, al que todos llegamos, ¿no? Pero digamos, eso también tiene que ver con un sistema de que a veces para poderle dejar claro algo al lector o a la lectora, utilizamos unas palabras que son demasiado elaboradas en vez de usar solo una, ¿no? Que es la más contundente. Recuerden eso que yo les decía alrededor de como la palabra exacta en la poesía, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo a un escritor
eh, colombiano, filósofo Estanislao Zuleta, que decía, por ejemplo, que si te estás escribiendo un texto y tienes dudas, recórtalo. Es decir, frente a la duda, retrocede un poco y vete por el lado fijo. Recordemos que el lenguaje escrito tiene una particularidad y es muy esencial que tengamos en cuenta esto, y es que dejamos algo escrito. Y esto siempre se los digo a los estudiantes en los talleres de la Escuela de Literatura de Mosquera. Y es que tengamos en cuenta que lo que estamos escribiendo va a perdurar. Si dejamos por escrito una carta, esa carta, si se la entregamos a alguien, esa carta va a estar en un cajón. En cualquier momento alguien va a poder encontrar esa carta y se va a dar cuenta que hay un testimonio de sentimiento, un testimonio de vida. Y es sumamente importante, digamos, que ese tipo de cosas pasen porque comienzan a historiar. Entonces acá también hay una cercanía, digamos, con el mundo fantástico y maravilloso de la historia. O si no, simplemente lo diríamos para que las palabras se las lleve el viento, ¿no? Cuando escribimos es porque inconscientemente o incluso conscientemente pensamos y creemos, estamos plenamente seguros y seguras de que lo que estamos diciendo es sumamente importante. Entonces no tener tampoco miedo a recortar. Es más, entre más concisos seamos, el lenguaje va a ser mucho más limpio e incluso mucho más puro. Y cuando digo puro, me refiero, digamos, en términos de significado. El significado que el lector va a adquirir con ese texto va a ser mucho más completo, mucho más complejo también. Entonces esa es la labor también de pronto del poeta. También otra anécdota que siempre cuento es que una vez un gran amigo mío, poeta, llegó y me dijo, es que un poeta es un novelista con pereza. Y en esa medida es una cosa que nunca me olvido porque me parece muy particular y muy interesante, porque estamos diciendo que así como hay novelistas que se demoran años, 10, 15, 20 años, escribiendo una novela, hay poetas que para escribir el poema perfecto para ellos se demoran los mismos 10 o 15 años. Entonces es sumamente importante, digamos, que tengamos en cuenta este tipo de cosas. Seguimos entonces viendo otro tipo de circunstancias que debemos tener en cuenta, ¿no? Tenemos que intentar dedicarnos especialmente al principio del texto, porque el principio es esa entrada, ¿no? Es como ese primer bocadillo que le vamos a dar al lector o a la lectora y tenemos que atraparlo, tenemos que hacer, tirar nuestra red y que caiga en nuestra red y que esa red lo pueda mantener ahí. Es decir, el texto se va acrecentando, acrecentando y está en un pedazo de la red. Lo que tenemos que hacer es justamente que el lector pueda ir, venir, traer, llevar. Todas estas cosas es sumamente importante para que de alguna manera digamos que podamos garantizar esa contundencia en el lector. El principio del texto es el primer bocadillo. Ya de ahí para adelante lo que vamos a hacer es desarrollar el resto del plato, toda la gastronomía. Vamos a poner absolutamente todo lo que está a nuestra disposición. Pero si el principio del texto es flojo, no lo vamos a agarrar. Vuelvo a lo mismo. Para una tesis, para un ensayo, para una monografía, para un derecho de petición, para una tutela, para la carta al padre, a la madre, a la abuela, al abuelo, al novio, a la novia, al padrino, a la madrina, al tío, a la tía, a todo el mundo, es importantísimo que tengamos, digamos, ese texto que no funcione tanto como una introducción, pero que sí sea como el abrebocas, como, me estás contando esto, ¿qué irá después? ¿No? Sumamente importante. Hay que prestar también mucha atención a la estructura, ¿no? Esto en la presentación de los temas, ¿no? Tanto en la cuestión literaria, digamos, cómo se construye un personaje. No podemos entrar a construir un personaje así de buenas a primeras, sino que hay toda un andamiaje que hay que tener en cuenta para poderlo presentar, ¿no? Para que el lector se lo imagine, para que el lector también pueda sentirlo, pueda escucharlo, incluso pueda olerlo. Ahora, en cuestiones que no tienen tanto que ver con la literatura, digamos, de una manera más técnica, de una manera más formal, de lo que se trata justamente es de poder entrar, ¿sí? A generar una exposición de la información y de los datos adecuada, coherente, y que el texto comience a adquirir, digamos, esa lógica interna que es tan relevante y que es tan importante cuando un lector se va a acercar al texto. Entonces hay que tener en cuenta, podemos utilizar subtítulos, podemos dividir también las cosas con diferentes puntos, ¿no? Entonces el lector ya también se va haciendo a la idea de que nos están presentando
de alguna forma la temática de una manera organizada. Y eso también de alguna manera respetar un poco la posibilidad del lector que tiene para poder entender plenamente el texto, ayudarlo también, por supuesto, ¿no? Hay que usar todos los recursos que tengamos a la mano, chicos y chicas. Eso es sumamente elemental y sumamente importante. Más allá de que de pronto no tengas la fortuna o no tengamos la fortuna en contar con un editor de carne y hueso que nos diga como, hey chicos, acá, chicas, acá lo que está mal es esto y esto y esto, lo que hay que mover es acá y acá. Lo que sí tenemos que hacer es justamente como de pronto confiamos plenamente en nuestro profesor de lengua, en nuestra profesora de lengua o cualquier docente, cualquier familiar y decirle, por favor, usted me puede dar su opinión, puede leerlo. Y así también vamos bajando un poco ese hálito, digamos, de que lo que hacemos es lo que está, digamos, bien, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando escribo crónicas, que yo creo que están bien escritas, ¿no? Y de repente se las paso a una persona que no lee, que sabe leer, por supuesto, pero que no es muy devota o devoto de la lectura, como pasión, digamos, como estilo de vida, y me marca cosas que son muy sencillas y que yo digo, carajo, es cierto que acá estoy fallando porque no estoy utilizando un lenguaje lo suficientemente universal como para que lo entienda todo el mundo, ¿no? A mí puntualmente me interesa la literatura, que puede entender una persona adinerada, una persona pobre, una persona de la clase media, una persona con mucha educación, una persona que no ha tenido acceso a la educación, una persona de la ciudad, una persona del campo. Para mí es sumamente importante, porque eso garantiza, digamos, que el mensaje puede estar de una manera mucho más universal y no se queda en la estratosfera, en la abstracción, como cuando uno escucha hablar a los abogados o incluso a los médicos, ¿no? Hablan en su lenguaje y uno dice, no, pues sí, pues sáqueme sangre, hágame los exámenes que tenga que hacerme, pero yo no entiendo qué carajos es lo que me quiere hacer. O yo no sé qué significa ese tipo de terminología jurídica. Entonces, digamos que eso es sumamente importante. Entonces, bueno, creo que todo este tipo de cosas que les he comentado es para que las tengamos en cuenta, sobre todo invitarlas para que se animen a escribir, para que se animen a dejar sentada su propia voz en este mundo, que aprovechemos también las herramientas tecnológicas que tenemos para poder, digamos, proyectar este tipo de cosas, ¿no? Ahora, hay una cosa con la que me gustaría terminar y es que todos tenemos la posibilidad de escribir, pero no lo hacemos porque nos puede dar pereza, porque nos puede dar pena, porque de pronto pensamos que las personas que escriben entonces son demasiado sensibles, ¿no? Sacarnos de la imagen que esas cuestiones que nos hacen ver que las personas que escriben son personas como muy inteligentes o personas que son demasiado sensibles y para proyectar, digamos, la competencia que es sumamente importante, ¿no? De la lectoescritura. Digamos que eso es como muy importante y quiero que lo tengan en cuenta. Y también que por supuesto ustedes puedan ser lo suficientemente abiertos y abiertas para pensar que hay una gran diferencia entre escribir bien y otra cosa muy diferente es escribir descaradamente bien. Incluso las personas que escriben descaradamente bien son personas que necesitan de un editor, de una editora, o son personas que necesitan revisar un texto. Los textos nunca se acaban. Nosotros le ponemos un punto final porque básicamente tendríamos que estar siguiendo con nuestra vida, pero un texto puede desdoblarse y desdoblarse y desdoblarse. Y eso es lo que nos deja también como enseñanza la literatura y el mundo del arte en general, que es absolutamente inagotable. Entonces, con el mundo de la ciencia, digamos, hay cosas que pueden llegar incluso a ser finitas, ¿no? Pero con el mundo del arte no, la imaginación es inagotable, la imaginación es finita, la imaginación es todo eso que está frente a nuestros ojos, pero también toda esa visión que nosotros tenemos, toda esa manera como nosotros asumimos la posibilidad de vivir y la posibilidad de reconstruir esa realidad. Entonces, bueno, les quiero enviar un saludo, espero este video les sirva para muchas cosas dentro de su clase de lengua castellana y bueno, invitarlas a la Escuela de Formación en Literatura para que le digan a sus hermanitos, a sus hermanitas, a sus hermanos mayores, tíos, abuelos, padres, porque tenemos las tres franjas etarias a la disposición de toda la comunidad, ¿no? Entonces tenemos infantil, tenemos adolescencia, tenemos juventud, tenemos adultos y tenemos adulto mayor.
Entonces quiero enviarles un saludo muy especial y bueno, que tengan una linda semana. Hasta luego. Recuerden, mi nombre es Giovanni Jaramillo.